Buenas noches, estamos nuevamente acá en el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión Canal 21. Esta vez con Jérôme Buenas noches. Dumas. Sí, correcto. Jérôme Dumas, él es francés y casi radicado por Casi guamanguino ahora. guamanguino. Ahora ya como dice acá, le dicen, ya te crees guamanguino. Claro. Hace casi 4 años que estoy acá, así que yo me considero como guamanguino, ¿no? Porque había muchos guamanguinos. Acá existe esa cultura en Francia, por ejemplo, que un guamanguino se siente guamanguino un poco que margina a los demás que vienen de provincias, sí, ¿no? claro. El centralismo. Claro. Bueno, creo que ese creo que en todo el mundo hay, ¿no? Más que todo entre la capital y provincia. Creo que eso en todos los países hay, en Francia es igual, con la gente de París y la gente de provincia. Pero después también en cada ciudad, ¿no? En mi ciudad sí es así también, ¿no? Somos orgullosos de ser de esa ciudad y no nos gusta, no es que no nos gustan la gente de afuera, ¿no? Pero sí, siempre hay pequeñas peleas o esas cosas, ¿no? Entonces no es novedad, no es solamente cultura peruana. No es cultura ayacuchana o peruana. Pero en todo caso, ¿qué es lo que quiere la gente? Porque siempre está buscando vivir en la metrópoli, un poco marginando a los que viven afuera. No sé, realmente no sé qué quieren. De repente es ya parte no sé, de identificarte con tu tierra y un poco de orgullo, ¿no? Pero los que se encuentran en el centro de la metrópoli son aquellas personas que lo ven un poco temeroso a los demás, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Francia, ¿no? Todos los latinos, los intelectuales desean viajar a Francia porque es el centro cultural más importante. Ajá. ¿Realmente es así? ¿Qué es lo que hay allá? Bueno, creo que sí, bueno, definitivamente hay más cultura que en Ayacucho, por ejemplo, porque en Ayacucho no hay muchas cosas, ¿no? Digamos, no hay cines, aparte ¿cómo se llama? Del teatro municipal, ya no hay mucho, no hay teatro, no hay grandes cines, no hay conciertos, salvo de cumbia o esas cosas, un concierto de música clásica en Ayacucho, no creo que puedes encontrarlo, ¿no? Allá sí hay mucho más espacio abiertos para la cultura, ¿no? Que sean cinemas, que sean teatros o ambientes para conciertos. Hay un montón en mi ciudad, más o menos mi ciudad en Francia es ya el tamaño de Ayacucho, un poquito más grande, ¿no? Vamos a decir. Porque ¿cuántos habitantes hay en Ayacucho? Acá no te podría decir, pero por lo menos está pasando unos 600.000 habitantes probablemente. ¿Solamente en la ciudad de Ayacucho? No creo. En toda la región. En toda la región, porque en mi ciudad más o menos, si contamos solamente el centro de la ciudad, no las pequeñas ciudades alrededor, es algo de 300.000. Entonces, de repente ya 2 veces Ayacucho, no sé. En superficie sí es más grande. Y no sé, hay algo de 100 o 200 lugares para la cultura, solamente para conciertos de música, todo tipo de músicas. Después hay un montón de bares, ¿no? Y bares más de repente como puedes encontrar en Lima, ¿no? Bares culturales, no te estoy hablando de la cantina de acá, ¿no? Te vas a emborrachar con tus patas, ¿no? Bares con concierto, con música en vivo, con juegos, con libros, con teatro, todas esas cosas, ¿no? Y hay un montón de museos. En Ayacucho, aparte del Museo de la Memoria, creo que hay un museo Cáceres o algo así cerca del mercado por allá, pero tampoco ya no es que hay muchos museos. Y no hay museo de arte o museo de música o museo de pintura o de no sé qué, ¿no?
Allá sí hay un montón, en cada ciudad hay un montón de museos y otros edificios después. Bueno, Ayacucho sí tiene un montón de edificios de iglesias, ¿no? Es conocida por eso a nivel mundial, pero aparte de este no hay mucha variedad en la cultura, digamos, acá, para mí, de mi opinión, ¿no? Claro, pero también esa cultura que los huamanguinos, los peruanos, los ayacuchanos lo podrían valorar, ¿no? Por ejemplo, si uno va a un concierto de música, tendría que tener una formación cultural que realmente vas a escuchar esa música, ¿no? Porque a veces claro, la gente prefiere una música donde pueden bailar o no sé, y además claro, te motiva a consumir licor, ¿no? y también, ¿no? Ajá. Claro, pero bueno, allá también en los conciertos ya hay alcohol, hay droga, hay marihuana, hay todo lo que quieres, ¿no? Es igual. Pero de repente sí, la gente está más receptiva a otro tipo de música, ¿no? Porque para mí acá igual vas en el combi, vas en el taxi, vas en la tienda, casi siempre es cumbia. O guayno, o música típica de acá, pero fuera de hay un montón de músicas también. Casi nunca escuchas, salvo en lugares bien específicos, y algunos bares aquí también hay otras músicas, ¿no? Pero de reggae, de rock, de música clásica, no, todo el mundo escucha cumbia. Claro, Yo estoy saturado con la cumbia, la verdad. Pero en todo caso también estaríamos sometidos a lo que pone el conductor. Claro, también, ¿no? Claro. Al conductor le gusta una música, cumbia, su chicha. Tú no puedes escoger como pasajero, ¿no? Claro, eso, claro. Esto también es falta de respeto. También, ¿no? Es fatal, sí. Creo que ya con los jóvenes escuchan un poco más de música, ¿no? Pero mi esposa también, que dictaba clases aquí en la universidad, a veces conversaba con estudiantes y cantantes famosos no conocían. O escritor famoso, o esas cosas ya no conocen, porque fuera del ámbito ayacuchano o peruano, ya no sé si hay este deseo de abrirse mucho y ver otras cosas. Creo que ya con las nuevas generaciones sí, mucho más, ¿no? Porque ya se dice que Ayacucho es conservador, ¿no? Claro, justamente ahí es el problema, ¿no? Ahí es el detalle, como dice Cantinflas, ¿no? O sea, debemos conservar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra tradición, cerrarnos al mundo y sentirnos orgullosos de lo mínimo que tenemos, o el que debemos dejar de lado ese círculo, el muro que nos debe proteger nuestra cultura, nuestra tradición. No, es que no, para mí no tienen que abandonar su cultura, porque ya es parte de ustedes, parte de la historia de la región de Ayacucho y todo. Eso no hay que abandonarlo, no hay que dejarlo. Pero no es incompatible, ya puedes abrirte también y descubrir otras culturas, otras cosas, y de repente te va a no mejorar la cultura de acá, sino va a mezclar con otras cosas, ¿no? Y de repente se va a abrir nuevos horizontes y nuevos pensamientos y esas cosas, ¿no? Pero hay un temor de... Creo que sí, la gente de acá tiene temor por el pasado, por la historia, ¿no? Por todo lo que hubo en los 80 con el sendero y todo, eso sí, claro que sí. Y además, ¿no? Que como tu hijo, bueno, los antiguos, las personas mayores son los que más o menos controlan esa cultura, esa tradición de un pueblo, ¿no? Entonces viene el joven y lo transgrede porque asumió otros tipos de cultura y lo malogra, ¿sí? Claro. Pero eso es normal Eso sí, en cualquier parte, ¿o tú qué piensas de que nosotros debemos mantenernos así con nuestra tradición y cultura? Te digo, creo que hay que mantener la tradición y la cultura, pero también no hay que cerrarse al mundo, a lo que hay afuera también, porque te puede enriquecer también, ¿no? Claro. Tu propia cultura, tú como persona y tu propia cultura, y puede ser una mezcla, no sé, te puede aportar varias cosas. También sí, en Francia hay unos pueblos que son iguales, ¿no? Que más están cerrados por los ancianos, ¿no? Que no quieren nada de evolución, esas cosas, ¿no? Pero te digo, sí ha cambiado, y creo que acá también va a cambiar con las nuevas generaciones, ¿no? De repente va a demorar más tiempo, pero sí algún día va a cambiar, eso sí es cierto. Porque si no... Bueno, de repente lo que voy a decir es un poco fatalista, ¿no? Pero si es que no cambian, ¿para qué los jóvenes se van a quedar aquí en Ayacucho? Claro.
es que mejor ya me voy a Lima o me voy a una gran ciudad y hay más cosas. Y entonces si todos los jóvenes se van de la región o de la ciudad, ¿quiénes van a quedar acá? Los ancianos. Y entonces es la muerte de la ciudad en realidad, a largo plazo, ¿no? Pero por eso creo que sí hay que abrirse y ver otras cosas, ¿no? Pero ¿qué hay de ese concepto, por ejemplo, que se tiene imagen en Francia, que también pasa lo mismo, ¿no? Que la población en su mayoría son viejos o adultos, hay poca niñez para allá? Bueno, no tengo las estadísticas en mente, pero creo que sí. La diferencia que veo con acá es que acá cada familia tiene un montón de hijos. En Europa, en Francia y en Europa en general, al máximo son dos, tres. Después hay excepciones, ¿no? Hay familias con 4, 5, 6, pero la mayoría es 1, 2, hasta 3 nomás. En el pasado, hace 50, un siglo atrás, 50 años, un siglo atrás, sí era como acá, ¿no? Familias con 5, 6, 7, 10, 12 hijos, pero ahora menos y menos. ¿Por qué? Porque no es la misma vida que antes, ahora la vida es más cara y mantener hijos también ya te cuesta caro, ¿no? Y para qué hacer hijos si ya tú no puedes mantenerles, porque a veces es lo que veo acá y es una pequeña pena, ¿no? Porque ves familias con X hijos, pero ya los hijos están en la calle y no tienen nada de comer o no pueden ir a la escuela, entonces, ¿para qué? Pero acá hay una diferencia de mentalidad, porque con mi esposa no tenemos hijos y creo que no vamos a tener. Y la gente acá, cada vez los taxistas, los amigos, dicen, ya, no tienen hijos. No, todavía no, pero ya no creo que vamos a tener. ¿Y pero por qué? ¿Y qué vas a hacer de tu vida si tú no tienes un hijo? Pues hay otras cosas que hacer en la vida. Y hay otras personas que te dicen, pero ¿quién te va a mantener? ¿Quién te va a mantener cuando estás viejo? ¿Quién te va a mantener? Pero es que si yo quiero hacer un hijo, si yo quiero tener un hijo, no es en previsión de que él me va a pagar todo cuando yo estaré viejito y cuando podré caminar o no sé qué. Claro, no, porque sí, ese es extremo. Es que, no, si tengo un hijo es porque quiero un hijo y quiero compartir cosas con él y no voy a pensar al futuro ya muy largo y que es tener un hijo porque ya será dinero después para mí. No, eso ya es... Pero es una idea estúpida de que la gente claro. que te diga, ¿no? De que tienes que tener hijo para tu vejez. Claro, generalmente es eso, ¿no? Es un pensamiento automático que te diga, no tienes que tener hijo para tu vejez, pero ¿quién te va a mantener? Pero no sé. Pero no funciona así, ¿no? Claro, y además, ¿quién está seguro de que realmente vas a envejecer, ¿no? De que envejeces, y la vejez también, que los hijos tienen que mantenerse, entonces también absurdo, ¿no? Es absurdo, sí, para mí ese es absurdo. Pero a las personas que comentan eso, las personas que tienen hijos numerosos acá, no es porque lo han planificado, lo han decidido tener 5 o 6 hijos, ¿no? Sino que es un instinto de la vida, de la sexualidad del ser humano que se fue así, ¿no? Se fue así, pero bueno, el otro problema de Perú, y no solamente de Perú, sino de Latinoamérica en general, es la religión, porque la religión católica ya te dice no hay que usar preservativo o la pastilla o todas esas cosas, no hay que usar, pero ya por eso ya tienen X numerosos hijos. Es que nosotros ya también allá somos católicos en mayoría, yo soy católico también, pero ya es que tú puedes tener sexo sin tener hijos. Claro. No es una obligación de tener hijos, sino bueno, para mí no es algo malo de ya usar un preservativo o otros métodos, también es un, ¿cómo se dice? Me perdí la palabra, pero ya, tú tienes que escoger, es que nadie te puede forzar a tener un hijo o no, es que también tienes que estar preparado para porque cuando ves ya niños acá que tienen hijos, niños de 14, 15, 16 que tienen hijos, bueno, tampoco no está muy bien Es que, ok, ya a esa edad ya empiezas
a descubrir tu cuerpo y quieres experimentar la sexualidad y está bien, pero ya, protéjense. Claro. Y además, Después, sí, no te sé trae más si, problemas. no sé si en Europa, ¿no? Acá hace 20 años, incluso en la actualidad en unas partes, cuando una pareja no tiene hijos es signo de falta de virilidad. Ajá, claro, también. Sí, también era así en Europa, pero eso, te digo, como antes, ¿no? Hace 50 años atrás o un siglo atrás. Es que en ciertos aspectos no es malo lo que voy a decir, ¿no? Porque ya me gusta el Perú, es por eso que estoy acá, ¿no? Entonces no quiero que la gente ya piense que, ya, el gringo ya habla mal el Perú. No, pero en ciertos aspectos, lo que sí he visto es que hay un cierto retraso en el desarrollo del Perú. Y entre ya 50 años, un siglo atrás, en ciertos aspectos, ¿no? Porque en otros aspectos ya es igual que allá. Ya la tecnología, por ejemplo, ya tiene la misma acá que allá. Y es el mismo precio. No es más barato acá o allá, en final es casi igual. Claro. Sí. El precio de la tecnología ya casi nunca cambia. Salvo de repente en Asia porque todo viene de allá y todos los productos están hechos allá, ¿no? Entonces, de repente sí, pero no, entre un televisor acá y un televisor allá, es casi lo mismo, casi el mismo precio. Sí, interesante, ¿no? Y acá tienen las mismas tecnologías, ya tenemos los últimos smartphones, tenemos el internet muy rápido ahora, ya es igual. Pero de repente en el desarrollo del pensamiento humano, esas cosas, de repente sí es diferente porque no he seguido el mismo camino. ¿Qué es lo que la tecnología a veces te trae buenas y malas cosas también. Claro. Porque si no estás preparado como ser humano a la tecnología, de repente vas a tener otra dirección, ¿no? Y vas a tener otra mentalidad después y te va a malograr un poco como tu mente y esas cosas, ¿no? Claro. No sé. ¿Qué es lo que a nosotros nos distingue, por ejemplo, en Ayacucho, Francia, ¿no? Tecnología es lo mismo. Tecnología es igual. ¿Cultura? La cultura sí, porque la cultura... Porque la cultura es un patrimonio muy sustancial, importante de la gente, ¿no? Es muy importante. Porque y es tu muy... expresión de ti, ¿no? Porque a veces nosotros medimos la cultura expresiva en el sentido de material, ¿no? Si tienes unos edificios significa que culturalmente estás desarrollado, pero me parece que no es así. No necesariamente. Depende del tipo de cultura. Claro. Los edificios sí es una de las culturas, pero ya puedes producir, no sé, todo lo que es arte, música, y no realmente se puede medir o cuantificar, ¿no? Claro. Acá tienen algo fabuloso, que es el carnaval, por ejemplo. Si me hablas del carnaval de Ayacucho y el carnaval en Europa o en Francia, no conozco muy bien afuera de Francia, es totalmente diferente, no hay nada que ver. Nosotros el carnaval, por ejemplo, el carnaval allá es más una fiesta para niños, ¿no? Y se disfrazan. Sí, los niños. Van a la escuela o van a la calle disfrazando. Un poco como Halloween, ¿no? Se disfrazan con fantasmas o esas cosas. Acá ya es más en todo, ¿no? En todo tipo de disfraces. Y después a la escuela haces una fiesta, comes unas cosas típicas de allá, también en la casa y ya. No es danzas, no es música, no tiene nada que ver. Y no hay trago tampoco porque ya es para niños. Más que todo es para niños, ¿no? Más que todo se hace en las escuelas. Bueno, después también hay los mismos juegos tontos, entre comillas, de los jóvenes, ¿no? Con agua, con harina, con huevos, al salir de la escuela, al salir del colegio, esas cosas sí también hay. Pero comparsas, por ejemplo, comparsas no existen, no hay. Eso ya no hay. Y acá sí es parte de la cultura y es muy interesante verlo. Porque además no es que cada ciudad, pero hay varias ciudades donde hay carnavales y cada vez es un poco diferente. Las danzas son diferentes, la canción es diferente, el vestido es diferente también. Entonces sí es interesante ver esto. Bueno, pero también podría ser considerada como una terapia, ¿no? Tanta represión que el hombre ha tenido y el carnaval es un escape a la terapia personal. Escape de todo, ¿no? Ajá, porque culturalmente no es tan expresivo. Culturalmente hablando, no, porque
Porque, ok, hay un montón de comparsas, pero por fin es la misma danza o casi, es la misma canción o casi, lo adaptas con palabras o con la visión de tu institución o esas cosas, pero sí es parecido, ¿no? Pero ya la cultura no solamente se limita a no sé, después, creo que sí, hay unos productores de cinema, ¿no? De Ayacucho, creo que. Sí, no me recuerdo el nombre del señor, pero creo que sí hay unos, ¿no? Hay artistas también, cantantes o guitarristas, también esa es parte de la cultura. Claro. No sé si hay autores. Sí, sí, me imagino que sí. Claro, hay literatura, cuentos, ¿no? Pero por eso es que cuando hablamos de esa cultura, la homogenización de la cultura, ¿no? Porque Ayacucho es Ayacucho, Huamanga es Huamanga, ¿no? Eso crea una barrera un poco distinta a la gente, ¿no? Porque tendríamos que ser una cultura de metrópoli donde todo es accesible, ¿no? Entonces, es que no podría tampoco, porque Ayacucho no es una grande metrópoli. No lo es. Para mí es una pequeña ciudad. Y la ventaja de Ayacucho para mí es que es la ciudad y el campo al mismo tiempo. Porque ya ves alrededor, ves el campo, ves las montañas y no hay nada, ¿no? Y la ciudad cuando lo ves de arriba subes a la cruz y ves la ciudad, no es tan grande, no es tan extenso, ¿no? Entonces tampoco no es una muy grande ciudad si comparas con Lima, con Arequipa, con Cusco. Creo que sí es dentro del top 10 de las ciudades más grandes de Perú, pero es que ya no puedes comparar tampoco Ayacucho con Lima o con Arequipa, porque no es el mismo. Pero las condiciones de vida sí son adecuadas acá, ¿no? Acá sí, económicamente sí, claro, porque ya te vas al mercado, compras tu kilo de verdura o de cualquier cosa, casi no te cuesta nada. Vas a almorzar en la calle, ya te cuesta 5 o 6 soles. Eso sí, ya es muy interesante y bacán. Porque allá, creo que ya lo habíamos conversado la otra vez, ¿no? Acá ya puedes ir, y generalmente la gente lo hace, puedes ir a almorzar todos los días en la calle, y aunque ya no tienes un sueldo muy alto, pero un sueldo correcto, ya puedes vivir y puedes comer al restaurante todos los días, todas las noches si quieres también. En Europa no, porque en Europa el restaurante no son 5 soles o 5 euros, digamos, si es igual. No, es más 15 o 20. ¿Y qué le dirías a las personas que tanto desean irse a Europa a triunfar en Francia? A triunfar, si quieren ir a Europa o a Francia para triunfar, ya mejor olvídenlo. Si quieren ir para discurrir la cultura, para ver otra mentalidad, para visitar como turista, bacán, ya, sí. Que se vayan allá y será una experiencia muy grande. Yo es así que conocí el Ayacucho, la primera vez ya vine en 2007. Con un par de amigos para trabajar en una ONG acá, y sí, ya te abre la mente, y tienes que hacerlo, para mí tienes que hacerlo cuando ya estás joven, porque es más experiencia para ti, y después como adulto ya tienes otra visión y otro comportamiento, ¿no? Pero después ya no quiere decir que los ancianos o las personas mayores o los adultos ya no pueden viajar tampoco, y si quieren, viajan. El único problema que van a tener en Europa es el dinero, porque es caro. Es caro. Digamos, es más fácil para nosotros europeos o los norteamericanos venir de vacaciones aquí, porque ya vienes con $1,000 o algo así y ya te queda todo un mes, 2 meses. Pero tú te vas allá con 1,000 soles, ya no es nada 1,000 soles. No llegas ni a Lima con 1,000 soles. Con 1,000 soles de acá sí puedes llegar a Lima, pero ¿cuántos días vas a sobrevivir en Lima? Mucho menos que en Ayacucho, porque la vida es mucho más cara allá. Entonces, imagínate la diferencia de nivel de vida y de costo de la vida entre Ayacucho y Lima. Imagínate, ahora ya 10 veces peor entre Lima y París, por ejemplo. Wow. Realmente es carísimo, te digo. Acá ya puedes comer por 5 soles, puedes buscar un hostal por 10 soles, 15 soles. Allá no, el restaurante el más económico es el McDonald's. No hay acá como hay en Lima sí hay, pero allá si realmente quieres comer y no tener hambre saliendo del restaurante, ya es algo de 8, 10 euros
casi 40 soles. Después, si quieres realmente un restaurante, no el fast food, no la comida chatarra, no la hamburguesa, si quieres otra cosa, porque también si es que viajas a Francia ya tienes que probar la comida francesa, porque también se dice que es el país de la gastronomía y hay un montón de platos diferentes, pero ya un restaurante a mínima son 15, 20 euros. ¿Cuál es el plato más típico francés? No hay un plato más típico de Francia. Porque no es como acá su mondongo y su puca. Es que tampoco para mí, bueno, si me dices el plato típico de Perú, no estoy pensando ¿ceviche? Al puca o al mondongo, sino al ceviche, porque todo el mundo te dice ceviche, 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 ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que me encanta más el puca que el ceviche. Yo soy mucho de ceviche o de pescado. Pero igual en Perú no hay... ¿Cuál es? Te devuelvo la pregunta, ¿cuál es el plato típico de Perú? Claro, porque no hay, si te vas por la costa ¿no? es ceviche, si te vas por la sierra es el mondongo, el puca, el lomo saltado, no sé. Cada región ya tiene cada ciudad o cada zona tiene su plato típico. Claro. En Francia es igual, hay un montón de platos. Yo, por ejemplo, vengo de una ciudad parecida a Ayacucho, también es en las montañas, muy diferentes, ¿eh? Porque acá estamos algo de 2.700 metros, ¿no? De altura. Sí. Y hay montañas hasta 5.000, el Razubica es 5.000 y un poco más, ¿no? Mi ciudad es 400, entre 200 y 400 metros, no me recuerdo. De que acá en Ayacucho estás viviendo en una montaña. Acá en Ayacucho, bueno, sí, no, es... la ciudad en sí no es tan montaña, ¿no? Alrededor sí hay montañas. Te estaba diciendo que sí, en mi ciudad, Grenoble, en Francia, es también montaña, pero no montaña como acá, porque la ciudad es muy baja, la ciudad es algo de 200 o 400 metros, algo así. Eso estamos al nivel del mar Atlántico. Sí, es el mismo nivel que acá, ¿no? Acá llegamos a Ayacucho es 2.700, mi ciudad es 300, digamos. Las montañas más altas alrededor de mi ciudad es algo de 2.700, 2.800, digamos 3.000. Entonces la altura de Ayacucho. Acá es 5.000, 5.000 y más. O sea, la altura de Ayacucho en Francia es lo más alto. La altura de Ayacucho en mi ciudad, en Francia o en Europa en general, no hay ciudad, no hay vida, no hay nada. Es alta montaña. Empieza a ser alta montaña. Imagínate los 5.000 acá, es como los 3.000 allá. Es más o menos igual. Entonces sí hay nieve casi todo el año, hace mucho más frío y es la cumbre de la montaña o muy alto en las montañas, ¿no? Entonces no hay pueblos, no hay plantas, no hay animales, solamente hay roca y nieve, ¿no? Si tú vuelves a Francia, dices, ¿no? He vivido en una altura de 2.700 metros cuadrados, la gente no te cree, ¿no? Porque no hay vida. Sí te creen, porque allá sabemos con lo que vamos a estudiar en la escuela, con la geografía y sabemos que en otros países sí es diferente, ¿no? Porque sabemos que ya en los Andes es mucho más alto que los Alpes. Yo vivo en los Alpes, las montañas de Francia. Es mucho más alto porque lo más alto de los Alpes es el Nevado Blanco, se llama. Es la frontera entre Francia e Italia. Es algo de 4.810 metros. El más alto de Perú es el Huascarán, 6.800 y 670, algo así, si me recuerdo bien. Porque yo hice la cumbre hace 5 años atrás. ¿Fuiste a...? Sí. Sí. Me fui a Huaraz. ¿Escalar? Es que como yo vengo de las montañas en Francia, entonces con una cultura, con una familia de alpinistas, ¿no? Hacemos alpinismo, montañismo, escalada, todas esas cosas. Entonces, sí, cuando vine acá en 2008, ya me quedé 1 mes y medio, 2 meses en Huaraz para hacer varias cumbres, ¿no? ¿Sí? Entre ellas, la última fue el Huascarán, ¿no? ¿Tú eres alpinista? Sí. No un gran alpinista, ¿no? Pero sí tengo unas competencias en y sí me gusta. Sí. Es algo que me interesa. Acá en Ayacucho he subido no a la cumbre del Razubica, sino a la laguna que hay abajo.
Lo hicimos igual con un amigo en 2007, la primera vez que vine acá. Y bueno, ya caminatas por acá, por allá, por Quinoa, por La Pampa, por La Cruz, por alrededor, ¿no? Y hay bastantes cosas que ver. Y todavía hay que descubrir en Ayacucho, porque Claro. mira, para el turismo hace un año atrás, 2 años atrás, ya descubrieron ¿cómo se llama? El las aguas turquesas. Ajá. Fuimos también con mi esposa y ya es bacán. Ah, sí. Es un lugar bien mágico, muy mágico. Creo que ahora hay un nuevo lugar, los 7 cañones, no me recuerdo el nombre, con cuevas, son cañones y me parece que es bien interesante y no tan lejos de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, entre acá te vas en las montañas, hay un montón de cosas que ver, por el otro lado, por Quinoa, ya sales y después hay el Braem y toda esta parte, todavía no conocemos mucho, ¿no? Pero igual hay un montón, hay un potencial muy alto acá para el turismo, ¿no? Y turismo de aventura, hacer trekking. Eso es lo que nos falta acá en Huamanga, ¿no? Porque Creo que si tú vas sí. a otras regiones, por ejemplo, Arequipa, Arequipa, trekking, Cusco, ya claro, es full. acá la gente no quiere caminar. Con los cañones, con las ruinas y Esa es una pena porque Ayacucho, te digo, tiene un potencial enorme por la naturaleza. Hay montañas, hay selvas, hay cataratas, hay lagunas, hay todo lo que quieres, ¿no? Cañones, puedes hacer un montón de cosas. Trekking, caminatas, escalada, podríamos imaginarlo, ¿no? Y después tienes la parte cultural, también lo estábamos hablando antes, con todas las ruinas que hay. Porque, pucha, te vas a Huarri, es un sitio ya enorme y mágico. Claro. Y cuando escuchas hablar, no me recuerdo cómo se llama el señor acá, el arqueólogo, el encargado, ya lo escuchas hablar y es una persona apasionada, ¿no? Y bueno, ya cuando lo escuches ya estás en otro mundo, ¿no? Y te dice que el sitio es algo muy grande, de repente mucho más grande que el Machu Picchu y Claro. Entonces, con dinero, ya creo que sí, podrían hacer acá el gobierno o las autoridades algo muy interesante para desarrollar el turismo. Y quien dice turismo ya dice dinero, porque Claro, hoteles, porque- restaurantes, todas esas cosas, el mercado artesanal para souvenir, el turismo en Ayacucho, si hablamos de turismo por ahora en Ayacucho, fuera de la Semana Santa, fuera del Carnaval, del 8 de diciembre, del 9 de diciembre, del 28 de julio, ya la gente no viene, ¿no? No, pues. Bueno, ahora más y más, ¿no? Porque hace un par de años atrás trabajé en un hostal y sí hay más y más limeños que vienen acá, ¿no? Porque también quieren descubrir su país y ¿no? Porque varias veces los peruanos me dijeron, pero pucha, tú conoces más el Perú que yo, que soy peruano. Porque yo he visto por acá, por allá, el norte, el sur, la selva, la sierra, todo. Claro. Y eso creo que sí es una pena, porque ustedes como peruanos ya tienen un país maravilloso. Hay de todo, hay de todo. No solamente podemos decir que hay la costa, la sierra, la selva, sino que hay de todo, hay todos los climas, hay un montón de sitios arqueológicos, hay bellezas naturales. Ya, la naturaleza es algo increíble acá también y creo que sí hay que aprovecharlo. Claro, por ejemplo, Huamanga, de acá la costa están pues 5 o 6 horas, ¿no? Algo así, ya de Ica, ya claro. Claro, Albray, la selva Y al tercera. Brain igual, no es tan lejos y ahora con el avión ya en una hora estás en Lima o Ajá. estás acá. Bueno, ya puedes hacerlo. Lo que no desarrollamos eso, por ejemplo, ese de las caminatas, el alpinismo, el trekking que... Alpinismo no podrías hacerlo tanto acá porque no hay muchos nevados. Eso es más en el norte, no en la... ¿cómo se llama? La Sierra Blanca o algo así. La Cordillera Blanca, ¿no? En Huaraz. Pero acá sí, para hacer caminatas, trekking. Pero... Ya hay... Quise hacerlo el año pasado o el año antepasado, no me recuerdo. Cada año organizan una caminata que sale de Ayacucho por el camino del Inca hasta Vilcashuaman. Así. Y creo que lo hacen antes del Inti Raymi. Es algo de 3-4 días, no es tampoco algo muy intenso y muy largo, ¿no? Pero ya debería de ser por lo menos una rutina constante, ¿no? Puedes hacerlo y es bacán, ¿no? Creo que el peruano no tiene, bueno, no sé si es el peruano en general, porque no he vivido en otras ciudades que Ayacucho, pero por lo menos el ayacuchano no tiene mucho la costumbre de caminar. No.
y aún en la ciudad misma. Sí, sí. Porque a veces, no sé, ahora ya yo estoy regresando de pie del trabajo a mi casa y es algo como, no sé, 20 minutos, media hora, ¿no? Que para mí no es mucho. Pero cuando hablas con la gente, pucha, ya vas a caminar media hora antes de regresar a tu casa, pero ya estás loco, ¿no? No, está bien ya, para evacuar todo el estrés del día y ¿no? Claro, llegas a casa y descansas tranquilo, claro, ¿no? ese es caminar dentro de la ciudad. Tampoco ya no me agrada mucho, ¿no? Pero te vas a caminar, subes a la Cruz, o te vas a caminar por la Pampa de Quinoa, subes allá, por las cataratas, ver las lagunas, y sí, es chévere, ¿no? Sí, pues, ¿no? El turismo es un aspecto muy importante en todas las ciudades porque es sostenibilidad, ¿no? Claro, sostenibilidad es... Entonces, no sé si no se explica exactamente de qué viven los ayacuchanos, ¿no? ¿Cuál es la sostenibilidad económica de un ayacuchano para que tenga buenos recursos económicos? ¿No? Pues es algo sospechoso, ¿no? Porque si fuera algo turismo, sospechoso, claro. Eso bueno, creo que ya sabemos más o menos de dónde. No es el tema de hoy día, ¿no? Pero claro. sabemos... No, yo no estoy seguro de nada, ¿no? Porque también es lo que escucho de la gente de acá que habla. Y sí, hay este problema en Ayacucho. O sea, no, claro, eso será para otro día. Y en el proceso, por ejemplo, de la educación, ¿no? También lo mismo pasa acá en el Perú, que todos quieren irse al extranjero a educarse, ¿no? Ajá. Entonces, es que en este les voy a decir que sí tienen razón. Porque, bueno, yo como extranjero y ya hice mis estudios en Francia, con la experiencia que tengo acá de la docencia universitaria, sí veo que el nivel no es tan alto, es mucho más bajo que allá o que en otros países. Es que no tenemos nivel, no exigimos o hay un algo nivel, debe estar hay fallando, un cierto o es nivel, que, después no sé en qué está fallando, porque las no soy personas, un experto, ¿no? Claro, o que las personas que son de acá son limitados o no quieren exigencia. No sé si es que son limitados, si no quieren, si no pueden. No sé, te digo, no soy un experto en pero sí hay una cierta diferencia. Y en realidad no solamente es porque acá ya se haya mucho, sino que en realidad creo que es en todo el Perú. Porque supuestamente la mejor universidad de Perú es la Católica, ¿no? El INI. Pero yo tengo amigos peruanos que estudiaron allá y al momento de ir a trabajar no me recuerdo si era Chile o Argentina o Brasil, pero al momento de ir a trabajar en otro país aquí, les han preguntado, ¿y de dónde vienen? ¿Dónde han estudiado? Ah, la Católica. Ah, la Católica de Chile. No, la Católica de Perú. Pero ya no vale. Es lo que te dicen afuera, ¿no? Entonces, no sé si es verdad o no, lo que escuché de unos amigos que tuvieron este problema, ¿no? Pero sí al extranjero te dicen que supuestamente la mejor universidad de Perú, por fin no es nada en comparación de las mejores universidades de otros países, de sus vecinos. Entonces creo que sí hay un problema en porque quiere decir que ya el nivel no es tan alto, que sea en la peor universidad o en la mejor universidad, no es tan alto. Y claro, yo lo veo aquí con la experiencia de la docencia universitaria, es que por fin, no sé cómo es en otras universidades, pero me imagino que es igual en casi todo, ¿no? Para nosotros aquí el inicio fue complicado porque no es universidad, para nosotros es colegio, es escuela, porque ya dictas a la pizarra y haces tus cosas y demoras más tiempo con los chicos para explicar o para esforzar o esas cosas, ¿no? Allá la universidad es muy diferente, ¿no? Si hablamos realmente de universidades, grandes universidades, y tienes clases en anfiteatros de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. El profe viene, hace sus cosas a la pizarra, dicta su curso y ya se va. ¿Tipo conferencia? Tipo conferencia. ¿Entendiste, no entendiste? Ya, no importa. El profe ya hizo su clase. Esa es la parte teórica. Yeah. Después, generalmente tienes la parte práctica con otros profes
y con grupos más pequeños, Claro, hasta porque 50 si no, personas, no y de tendría- acá sí son más ejercicios, es más didáctico, el profe te explica y esas cosas, ¿no? Y generalmente esos profesores, los profesores de la parte teórica son grandes maestros reconocidos que escribieron libros y todas esas cosas, ¿no? Los que hacen la parte práctica generalmente son más jóvenes, estudiantes de doctorado, que hacen su doctorado en la universidad, y la universidad les presta el laboratorio, no sé qué, los equipos que necesitan para hacer su tesis, y entonces en contraparte ya deben ciertas horas a la universidad, entonces por eso dictan esas clases de práctica. Y es mucho más interesante porque ellos ya tienen la experiencia de la investigación y trabajan en un tema muy específico de investigación que les gusta y generalmente enseñan el mismo tema, ¿no? Y entonces te dan esas ganas y ese interés. Claro. Yo tuve un profe de física que estaba trabajando su tesis en física, en mejorar la calidad para hacer microprocesadores y esas cosas. Y era ya bastante interés el profe y tenía, no sé, nosotros tuvimos algo a la época 18, 20 años y él tenía como menos de 30 o algo así. Entonces no hay una gran diferencia tampoco entre los estudiantes y el profe y creo que ya te sientes más cerca y es más interactivo, mucho más interesante, ¿no? Después ya depende de las universidades, porque en medicina también es diferente y hay más estudiantes, después hay universidades más pequeñas, entonces y hay otras carreras también. Bueno, ahora no existe mucho más, porque hubo una reforma en Europa y todo es lo que se llama LMD, entonces licencia, maestría, doctorado. Pero también no es el mismo cálculo que acá, porque acá, por ejemplo, entran a la universidad a los 16 más o menos. Sí, sí. 15, 16, no, 16 digamos. Nosotros allá entramos o salimos del colegio a los 18, entonces entramos a la universidad a los 18 generalmente, entonces 2 años más en el colegio. Y el colegio ya está separado en dos, hay el colegio y después hay el liceo. Y el liceo es un nivel un poco más alto que el colegio y te prepara para la universidad. Después no es necesario ir a la universidad. Es hay parte otras cosas. formal de la educación Claro, del liceo. el colegio y el liceo es parte muy formal. Y otra grande diferencia que tenemos es que al culminar el liceo no importa tu carrera, porque inclusive en el liceo hay carreras. ¿Sí? El colegio no, el colegio es general para todos. El primer año del liceo también es general, pero después, los 2 últimos años, el liceo son 3 años, tienes que escoger una especialidad. Entonces hay varias ramas, pero las más conocidas es ciencia, entonces más matemática, física, química, biología, esas cosas, o más la parte artística, literatura, pintura, escultura, esas cosas. Después hay las ciencias económicas, hay las ciencias más técnicas, entonces hay varias ramas, ¿no? Y tú escoges y al finalizar tu último año del liceo tienes un examen al nivel nacional. Es el mismo para todos los estudiantes de la carrera de todo el país. Y eso también te da una cierta ventaja porque ya te prepara a rendir concurso, exámenes y acá, ¿no? Como acá solamente tienen el concurso de entrada a la universidad. Allá tenemos nosotros un examen para salir del colegio, entre comillas, del liceo. Y después, para la universidad en sí no son exámenes. Solamente entregas tu file y todo el mundo tiene derecho a ir a la universidad allá. Así de manera general. Y la universidad pública es casi gratuita, como acá pagas tu matrícula y nada más. Las privadas ya tienes que pagar, igual que acá. Pero no hay examen de entrada, entonces por eso generalmente el primer año hay un montón de estudiantes. Y de repente después ya del primer año de 2000 vamos a bajar a 1500 el segundo año y después a 1000. También hay una deperdición como acá, ¿no? Eso creo que es común a todos los países. De repente allá es más porque hay más alumnos que ingresan. No que ingresan en realidad, sino que solamente postulan, porque no hay concurso de admisión, no hay nada, no hay examen.
Pero después sí, para culminar tus estudios ya tienes un examen, tienes... Claro, el que resiste, el que se mantiene, termina la carrera. Claro, termina la carrera y primero ya haces tu licenciatura y después puedes hacer... Entonces, de la licenciatura son 3 años, después ya haces tu maestría, son 2 años más, y tu doctorado en teoría son 2 o 3 años más, hasta más. Pero igual, el doctorado es muy diferente de acá, porque todavía el doctorado aquí hay clases, tienes que ir a la universidad y seguir clases. Allá el doctorado es 100% práctico e investigación. Te dedicas únicamente a hacer tu investigación durante 2, 3, 4 o 5 años. Y solamente nada más. Entonces es un poco diferente. Y también hay una diferencia porque aquí, por ejemplo, yo estoy enseñando en ingeniería de sistemas, es universidad, allá no es universidad. Todo lo que es ingeniería son escuelas. Son escuelas aparte de la universidad, que son públicas o privadas, hay de todo también, pero no es la universidad. Entonces es diferente también el camino, porque ya sales del liceo a los 18. Si quieres hacer que sea ingeniería de sistemas tecnológica o ciencias comerciales o esas cosas, son grandes escuelas, tienes que hacer después del liceo 2 años, como la academia acá, pero no es el mismo nivel, 2 años de clases preparatorias, que en caso de ciencias tecnológicas es full matemática, física, química, y solamente nada, un poco de inglés y ya nada más, pero a nivel muy alto, y tienes notas como, yo no lo hice, ¿no? Pero mi hermano lo hizo y ya tienes, digamos, eres un muy buen estudiante en el liceo, sacas tus 18, 17, pero ya te vas en esas clases preparatorias y vas a sacar tu 4, tu 5, tu 7 ya es una buena nota. Ya. Entonces también hay una diferencia de nivel, ¿no? Haces esas dos años de clases preparatorias y recién puedes dar el concurso de entrada a las escuelas, a las grandes escuelas. Sí es un concurso, no como la universidad, es un concurso. Entonces tienes que dar el concurso y después, si logras ingresar, son 3 años. 3 años en la escuela y al culminar esos 3 años ya tienes tu título o tu grado de ingeniero. Porque allá no hay grado y título, es solamente título o grado, no sé cómo, solamente hay uno. Claro, porque acá el primero que te dan grado casi automático, después tienes Claro, y después tienes que hacer tu tesis o no sé qué, sacar tu título. Allá no, allá solamente hay uno. Culminas la escuela, ya eres ingeniero. Sí. Pero también es diferente. Entonces, acá mira, digamos, si hacemos la comparación entre ingeniería y sistemas, porque es lo que conozco, ¿no? Entonces, de acá ya haces tus 5 años de estudios. Generalmente el primer año o los 2 primeros años, depende de las universidades, son estudios generales, ¿no? Entonces, para completar el nivel del colegio. Eso podríamos decir que son nuestros 2 últimos años del liceo allá, porque ustedes ingresan a la universidad a 16, nosotros salimos del colegio a 18. Entonces, esos 2 años son los 2 primeros años de la universidad. Claro. Podríamos decir, pero el nivel igual no es el mismo. Es más alto allá. Y después, entonces empiezas acá tus 3 años de especialización, vamos a decir, en sistemas, pero allá, entonces acá ingresas 16, ya tienes 18, tus 2 años generales. Nosotros allá recién estamos saliendo del colegio. Sí. Entonces, a 18 ustedes ya les quedan 3 años para ser ingenieros. Ajá. Nosotros nos quedan 5 años. Porque tienes que hacer tus 2 años de preparatoria. Entonces, tus 2 años acá, te falta el último año, los 2 últimos semestres. Pero nosotros allá falta 3 años de la escuela en sí, de sistemas. Entonces, sí, el funcionamiento es diferente. Y por eso, de repente, creo que el nivel también es diferente, ¿no? Porque ingeniero no es la universidad y en realidad son 7, en comparación de acá serían 7 años. Claro. Porque 2 años después del colegio, para ustedes, nosotros está incluido y después 5 años más. Entonces, por eso hay una diferencia, ¿no? No sé si estuve bien claro en la explicación. Pero... Sí, claro, por supuesto. Pero ¿no? Sí, igual, ingeniería comercial es igual, son escuelas. Abogado también, abogado
abogado, bueno, eso habría que conversar con mi esposa porque ella es abogada. Creo que sí, también puedes hacer derecho en la universidad, pero después abogado no es que vas a sacar tu título de abogado así, sino que tienes que trabajar 1 año o 2 años en una oficina de abogados para practicar y recién después ya te van a dar tu título de abogado. Es muy diferente, ¿no? En casi todos los aspectos de la educación es diferente. Claro. El problema es que en Francia tuvimos uno de los mejores sistemas educativos del mundo, pero creo que igual que en todos los países empieza a bajar el nivel. Cada año ya baja más y más y más y más. Que en todas partes esa queja es lo mismo, ¿no? Creo que sí, en todas partes. Acá en el Perú antes era bueno, me parece que es una Creo que este es justificación, un, no sé si es el ciclo de la evolución humana o no sé, pero creo que sí, en todas las partes ya Sí, pues. es igual esto. Claro, porque es un poquito sorprendente para mí cuando hablamos del liceo, ¿no? Porque el liceo fue una escuela filosófica antigua formada por Aristóteles, por ellos. Claro, ¿no? claro. Entonces, acá pues existe ese de los famosos negocios de las academias, ¿no? Que es una educación informal, ¿no? No Es muy informal, sí. En cambio, allá es obligatoriamente el estudiante tiene que pasar por esa etapa para ingresar Claro, a una carrera es universitaria, que ¿no? si quieres ingresar a la carrera universitaria, sí, tienes que culminar sí o sí tu liceo, eso sí. Después hay otras carreras que no son de la universidad, que no son escuelas, que puedes empezar después del colegio, que son carreras mucho más técnicas, como para ser artesano, no sé, carpintero o carnicero, porque todas esas profesiones allá son reglamentadas. No es que tú vienes y ya, yo soy carpintero hoy día. No, tú tienes que sacar un grado y avalarte algo, ¿no? Y entonces hay escuelas también para esos jóvenes que no quieren estudiar, porque también es la diferencia, creo, entre allá y acá, es que acá todo el mundo se dice, no, yo puedo ir a la universidad. Pero ya seamos honestos, no todo el mundo puede ingresar a la universidad, porque no todo el mundo está hecho para estudiar, Claro, sino que élite, no sé si es que es una élite o no, no quiero desmistificar un poco porque no es porque ya no vas a la universidad que eres un tonto, Claro. eso no, es que de repente no te gustan los estudios y tu cerebro, tu cuerpo no está hecho para estudiar la universidad, pero sí puedes estudiar otras cosas y puedes estudiar la carpintería. Claro. Y vas a estar muy bueno y vas a ser un maestro en en Francia se dice que los artesanos son maestros, es maestro en artesanía. Y entonces, para todos esos jóvenes que quieren hacer la educación es obligatoria hasta, si me recuerdo bien, hasta el fin del colegio. Ah, sí. Entonces, de los 15 años. Después ya a tus 16 años ya puedes empezar a trabajar y es legal. Pero también puedes ingresar en esas pequeñas carreras en 1, 2, 3 años para especializarte en un tema muy específico, ¿no? En carpintería, carnicería, qué sé yo. Un montón de cosas. O sea, para un hacer poco como los institutos técnicos Claro. acá, ¿no? Sería el equivalente, pero más antes. Y antes del liceo. No tienes que culminar el liceo para hacer Acá los institutos creo que sí tienes que culminar el colegio, claro. la secundaria, para hacer el instituto, ¿no? Claro. Entonces allá hay esa posibilidad, ¿no? También para dar posibilidades a todo el mundo, ¿no? Porque ya no todos estamos hechos para estudiar o para hacer algo teórico. Hay unos que ya son mucho más prácticos y ya. Hay que favorecer a todos. Económicamente más rentable es la parte práctica, ¿no? Económicamente, bueno, Lo menos depende. acá, ¿no? No sé cómo. Acá sí, allá depende porque supuestamente la teoría te dice que ya, como has hecho más estudios, entonces como ingeniero ya vas a tener un buen sueldo. Pero esa es la teoría. Después depende de la empresa donde vas a trabajar, si es sector privado o público. Y claro, ya, si haces tu colegio, tus 2 años de carpintería y abres tu tienda, tu negocio, y que eres muy bueno, pucha, ya vas a ganar alta plata. Eso sí. Porque todo el mundo, si eres bueno, es como acá, ¿no? Todo el mundo ya quiere venir y quiere un mueble contigo y te va a hacer muebles a medida y no sé qué. Ya vas a ganar plata.
Mientras la vida universitaria es más académica y no es rentable, ¿no? A lo menos en la parte de humanidades no es muy rentable, ¿no? En la parte de humanidades no tanto. En la parte de ingeniería que no es universidad allá, Claro. sí. Sí. Los ingenieros sí allá tienen un buen sueldo, como acá, ¿no? Claro. Acá me dicen, ya, ingeniero, ¿por qué no se va a Lima? Porque allá ya puedes ganar tus 7.000, ya, bueno, bacán. Allá es igual también, ¿no? En Europa también puedes tener tus sueldos bien altos, ¿no? ¿Y por qué te quedaste por Huamanga, por Lima? ¿Por qué por Huamanga y no por Lima? O por Francia, O por Francia, es que, a ver, yo la primera vez que vine acá era en 2007 para trabajar con una ONG con niños, ¿no? Me quedé un año aquí y a retornar a Francia ya hice una asociación para apoyar esta ONG, para vender artesanía yacuchana allá y enviar la plata acá, ¿no? Ah, sí. Y después regresé aquí en 2011, en julio, agosto de 2011, durante mis vacaciones. Allá son las grandes vacaciones de verano, como acá el enero, febrero, porque también como es norte y acá es sur, entonces es raro, ¿no? Ese sería otro tema a discutir, debatir otro día, ¿no? Y regresé en 2011, julio, agosto, y encontré a mi esposa, que era trabajando para la misma ONG, ¿no? Nos encontramos acá, nos conocimos aquí en Ayacucho, dos franceses. En Francia era imposible encontrarnos, porque yo soy del sureste, ella del norte, y casi imposible, ¿no? Ya nos encontramos acá y yo tuve que regresar porque tuve mi trabajo en Francia. Ella no, había dejado todo. Entonces la idea era, bueno, yo regreso antes, ella estaba organizando un teletón acá, entonces se quedó hasta noviembre. Retorno a Francia. Hemos vivido un par de años en Francia para ahorrar dinero en previsión, porque el sueño era regresar aquí en Ayacucho, mismo en Ayacucho, y vivir aquí, ¿no? Entonces ahorramos hasta 2014 y en septiembre de 2014 ya vamos a Perú. Vinimos con mis padres al inicio, damos la vuelta del sur de Perú, todas las zonas turísticas para visitar un poco, con mi esposa también porque no conocía nada. Y ya hemos visto después fuimos al norte un poco y después ya regresamos a Ayacucho y bueno, ya ahora hay que buscar cómo sobrevivir, ¿no? Hay que buscar un trabajo y ¿no? Yo tenemos una amiga que tiene su hostal acá, entonces yo empecé trabajando allá. Mi esposa dictando clases de inglés, francés. Pero eso es lo que no consigue un peruano, un ayacuchano menos. Un ingeniero de sistemas, egresado de una universidad prestigiosa de Francia, que se viene a Ayacucho y trabaja en un hotel. Eso era para empezar, Claro, pero, no, o sea, un peruano, no sé si toda mi vida... Claro, un peruano, un ayacuchano no haría, ¿no? Ajá. Ya, pero... Bueno, es otra experiencia y en realidad te digo, el plan al inicio no era abrir un restaurante acá francés. Por cuestiones legales de dinero con la migración era complicado, entonces no pudimos hacerlo y hemos encontrado trabajo aquí en la universidad, ¿no? Entonces hemos abandonado entre comillas la idea, pero la idea al inicio era ya dejar mi carrera de sistemas, ya dejarla y ser cocinero o mozo, tener mi negocio, mi propio restaurante, ¿no? Eso ya no hay problema para mí. Claro, pero eso es más de repente la gente dice, ya, pucha, sí, porque como tú dices, ¿no? Un ingeniero ya se va a trabajar en un hostal o se va a crear su restaurante para que no es su trabajo. Sí, acá es así, ¿no? Creo que ese tipo complejo, ¿no? Ajá, y es una pena. ¿No? Es una pena porque... Pero creo que también está cambiando, ¿no? Porque ahora puedes hacer una doble, triple especialidad en la universidad. Entonces, creo que también está cambiando las mentalidades. Porque antes sí era cierto, los ancianos, nuestros padres o abuelos, ya vas a estudiar y vas a trabajar en toda tu vida. Claro. Pero ahora ya yo tengo una experiencia de casi 10 años en sistemas en Francia y bueno, ya de repente estoy cansado y quiero cambiar y ya bacán, no hay problema. Hago otro y ya cambio y dentro de 10 años ya haremos otro. La vida es tan corta que hay que aprovechar para hacer un montón de cosas. No hay que encerrarse y hacer una sola cosa toda su vida, ya es aburrido, ¿no? Bueno, para mí es aburrido, ¿no? Entonces mejor abrir nuevos horizontes y descubrir otras cosas.
Muy bien, hemos estado con Guillermo conversando de manera general sobre la cultura francesa, que no hemos especificado el tema especial, pero es interesante conocer porque a veces los ayacuchanos, los peruanos siempre tienen ese sueño de conocer Francia, ¿no? Pero Es un buen sueño, hay que hacerlo, la verdad. es un sueño turístico, pero es bien fuerte, ¿no? Es fuerte, sí, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo, porque te va a enriquecer un montón. Sí, pero ¿cuánto hay que tener? Unos 10.000 soles para ir. Por lo menos ya si te quieres quedar un mes, ya unos 10.000, 15.000 soles. 15.000. Si no tienen amigos allá que te pueden alojar o sí, hay que tener alta plata. Claro. Después de repente hay otros países que son más económicos o que es más fácil para peruano porque también hay la barrera del idioma. Ah, eso es muy fuerte, ¿no? Entonces de repente para ustedes es más fácil ir en España Claro. porque ya es el mismo idioma, ¿no? Entonces, y de acá ya una vez que estás en España, porque la ventaja es que una vez que ya entras en Europa, es lo que se llama el espacio Schengen, entonces todos los países casi todos los países de la Unión Europea, salvo Inglaterra y unos países, ya puedes viajar sin visa, sin nada. Ah. Entonces, una vez que ya entraste a España, de repente ya puedes ir un par de días en Francia y un par de días en Italia, no sé, puedes aprovecharlo, ¿no? Claro, y también ingreso, ingreso así turista y me camuflo por ahí en alguna montaña de 2.500 metros. Puedes hacerlo, pero no sé cuánto tiempo ya vas a sobrevivir allá. Bueno, no sé cómo es este tema de inmigración, porque yo lo he vivido aquí y no... Pero acá no te molesta mucho, sí. Acá empiezan a ser mucho más estrictos ahora. Sí. Migraciones de Perú, sí. Han facilitado un montón de reglas, pero empiezan a ser mucho más estrictos con los extranjeros justamente que no cumplen con las reglas. Porque eso ya lo siento. Si quieres vivir en un país, hay que cumplir con las reglas que ellos te imponen. Claro. Eso es normal, ¿no? Es parte de mi cultura de hacer así y es algo ético, no sé, ya tienes que hacerlo. Y tú me dices, ya, tienes que trabajar acá, entonces tienes que pagar tus impuestos, tienes que pagar, ya, ok, bacán, yo lo pago, ya. No lo pago más en Francia porque no trabajo allá, pero trabajo acá, entonces lo pago acá. Y la regla de inmigración es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, ya, ok, lo cumplo y lo hago. Hay otros que no. Entonces, creo que sí, para la estabilidad de un país, hasta un cierto punto ya el gobierno tiene que reaccionar y ver cómo fijar reglas y límites. No sé cómo es en Francia para extranjeros. De repente es un poco más fácil que acá, no sé. Yo pienso que es más difícil, ¿eh? O que es más difícil, no sé. La verdad no sé. Ah, claro, no lo conozco, pero deduzco, ¿no? En sentido de que a veces te limita muchas cosas, ¿no? La cultura, el idioma, Ajá. el latino, ¿no? Claro. Pues, Y es que lo que hemos dicho antes, ¿no? El ayacuchano y el peruano en general es muy anclado en sus tradiciones, en su familia, en su tierra, en su comida. Yo tengo amigos peruanos que vinieron a Francia para hacer estudios durante 6 meses y tengo dos que hicieron esto. Uno que se quedó 6 meses y otro que se quedó un par de años. Pero ambos ya dijeron lo mismo. Es que después de un cierto tiempo ya extraño mi familia, extraño mi comida, extraño mi tierra. Y para mí, para nosotros, para mi esposa también, es algo... No lo entendemos esto. Porque ya extraño mi comida, pero pucha, la comida de allá es mucho más... no es que es mucho más rica, sino que hay una diversión mucho más grande que acá. Y casi todo lo que cocinas acá puedes cocinarlo allá. Claro. Casi todo. Entonces la comida ya... La familia después, eso sí lo puedo entender. Yo no soy mucho familia, mi esposa tampoco, entonces sí, tengo mis padres, están en Francia, conversamos por internet cada semana, cada 2 semanas, pero ya no extraño mi familia al punto de decir ya tengo que regresar para ver a mi mamá, o ver a mi papá, o ver a mi hermano. No, ya no tanto, ¿no? Acá estoy bien, tengo mi familia, mi esposa es mi familia, y ya vivimos, tenemos amigos, tenemos nuestra vida. pues es cuestión mental, ¿no? Cultural, Es cuestión ¿no? mental, cultural de repente Sí, también, ¿no? sí, porque acá tienen la costumbre, y eso era también igual en Francia hace 50 años o un siglo atrás, vivir en una sola casa con toda tu familia, ¿no? Con padres, abuelos, bisabuelos. Ajá. Ahora no, ya, yo vivir con mis padres, no, ya amo a mis padres, no es el problema, pero vivir con ellos toda mi vida,
no, ya necesito ser independiente, tengo mi vida. Y además cuando ya estás con una pareja, bueno, ya tu intimidad y ¿cómo haces? Sí, pues, Es algo que no entiendo. La primera pregunta que la gente hace, ¿y tu familia? Uy, pero Claro. parece que Siempre me lo hacen. parece que le importas, ¿no? Pero ¿cuál es el problema, no? Pero Es tu mis asunto padres ya están felices personal, que yo ¿no? estoy acá y además ya es algo personal. Claro, y además tienes mayoría de edad, tienes todo el derecho de estar independiente solo. Claro, A independiente. pesar que vives 2, 3 personas, pero eres individual, eres individuo, ¿no? No, después entiendo que hay unas personas que no podrían hacer lo que nosotros hemos hecho. Eso sí, que sean peruanos o europeos, eso sí lo entiendo. Pero bueno, ya, si tienes la posibilidad de hacerlo, para mí ya hazlo. Sí. Es mi manera de vivir y de ver, entender las cosas, ¿no? Hay que aprovecharlo. Claro. Muy bien, así hasta otra oportunidad Ya, vamos a fue conversar. un gusto y a otra oportunidad con placer conversamos.